Hola, buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Directo MX. Empezamos otra semana y con esta, la segunda quincena de agosto, es día 17. Soy Jonás a través de la señal de Canal 10 Quiero TV y también a través de quierotv.mx, nuestro sitio web, donde ustedes, se los recuerdo, pueden ingresar rápidamente a nuestra transmisión en directo vía televisiva. Les doy la bienvenida. Tenemos nuestra mesa de análisis. Hay temas que nos ganan, nos apabullan por la actualidad y por su dominio en la agenda mediática. El caso Andy López Beltrán y su famosa visa. También hablaremos de los asuntos locales que han marcado agenda desde la semana pasada y que conflictúan a autoridades. Hablemos del agua, hablemos del proyecto Legado y la construcción de vivienda para policías. Antes de comenzar, porque además vamos a tener el tiempo, creo yo, razonable para poder desarrollar todos nuestros argumentos, les presento a mis compañeros en la mesa. Empiezo por nuestra amiga Eugenia Barajas, de La Mendiga Política. Eugenia, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, noches a todos los que nos ven. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros Hiram Espinosa de los Monteros. Él es el coordinador de información en Radio Fórmula, nuestro amigo en Quiero TV. Bienvenido. Un gusto, muy buenas tardes, noches a todos, compañeros, pero sobre todo a ustedes, gracias por vernos el día de hoy y escucharnos también. Doctor Héctor Ruiz López, analista, consultor. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Jonás. Compañeros, buenas noches. Ya listos para comenzar. Estimado Mario Muñoz, conductor en Quiero TV, coordinador editorial en El Informador, también comentarista en Radio Metrópoli. Bienvenido, Mario. ¿Qué tal? Buenas noches. Amigos, vamos a comenzar rápidamente con un breve video. Como ustedes saben, el pasado jueves publicó en sus redes sociales el señor Andy López Beltrán una carta de 3 páginas, se la dirigía a Donald Trump. Se quejaba de que le habían retirado la visa. Yo no me enteré si era visa de turista o de alguna otra categoría. El punto es que ya no puede ingresar a Estados Unidos. Y a partir de ahí, haga usted de cuenta que estalló una bomba, pero una bomba que está llegando a todo el territorio nacional. Después de 3 días consecutivos, más lo que sume de este lunes, siguen las reacciones, sigue la defensa. Pareciera que Andy López Beltrán es el representante internacional de Morena. Todo el mundo lo defiende. Veamos un breve video y comencemos con nuestro análisis. Lo ocurrido ayer es únicamente la confirmación de que necesitamos informar, organizarnos ante la inminente embestida a la soberanía nacional por parte de gobiernos extranjeros, en particular de los Estados Unidos. Ellos le llaman a personas políticamente expuestas. Tiene un sentido político, esencialmente, porque no es parejo a todos los países si su sentido fuera relacionado con delincuencia. Lo que dijo Andy López Beltrán a mí no me sorprende la postura de la presidenta, que no es pareja la decisión de Estados Unidos con todos los países. Bueno, lo primero que hemos sabido, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, es que la visa es un permiso que te otorga un gobierno. No es un derecho, no la compras, no te la ganas en una competencia deportiva. Le pides permiso a un gobierno para ingresar en su territorio. Te revisan y te dan el permiso o no te lo dan. Y punto. Obvio, no puedo dejar de evidenciar que la relación que tenemos con Estados Unidos es muy especial. No es lo mismo pedir una visa para ir a Australia que pedirla para ir a Estados Unidos. ¿Qué significa, compañeros en la mesa, lo que le pasó a Andy López Beltrán y cómo nos está impactando después de todo lo que hemos visto? Compártanos su análisis de entrada. Bueno, a diferencia de lo que ha sucedido con otros actores políticos, otros servidores públicos o gobernantes, pues donde nos enterábamos que su visa había sido retirada por columnas o por filtraciones de otros medios norteamericanos. En esta ocasión lo que hace el personaje en cuestión, Andy López Beltrán, es curarse en salud, darlo a conocer con una carta, me parece muy pretenciosa, en el sentido de que quiere que el presidente Donald Trump le conteste y además pide que corra a 2 altos funcionarios de su gabinete. Bueno, no creo que ni los corra, ni haya leído su carta, ni le vaya a contestar. Y pues sí se me hace un error convertir el tema del retiro de la visa en un tema de Estado. Es decir, la presidenta no debió haberse, creo yo, sumado a defender o a opinar al respecto, porque pues ni es servidor público, ni es Pues ni simple miembro de su gabinete. Así es, o sea, no entiendo. Lo mismo opinará la presidenta cuando le retiren la visa a otro personaje que no sea servidor público. ¿De qué privilegios goza, nada más de ser
el hijo del expresidente de la República, pues me parece un exceso de parte de la presidencia y un error. Bueno, quiero recordar, doctor Héctor Ruiz, que cuando estaba el escándalo de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, le preguntaron a la presidenta y dijo, ya, que ella responda, ¿sí? Que se haga cargo de su asunto, de si negoció o no negoció. No es asunto mío, es asunto de ella. Claro. Bien, a ver, 3 puntos concretos. A mí me parece que ante este escándalo, que de verdad es muy chafa, como dirían los chavos, Morena actúa como una especie de cártel defendiendo lo indefendible. 2, arrastran a la presidenta Claudia Sheinbaum precisamente a defender a narcos, señalados como narcos, a guachicoleros, señalados como el hijo del presidente, o de plano pelafustanes, que de plano, híjole, qué vergüenza. Y me parece eso es un desgaste muy importante para la presidencia de la República, que no debería estar en esa postura o situación. Y 3, está en juego la elección 2027. Yo supongo que se están acumulando muchos casos en donde la población está observando a un Morena muy desgastado, señalado principalmente por delitos de personajes que protagonizan la agenda pública. Entonces, me parece que hasta el momento lo que está pasando ante tanta polémica es que en el 2027 Morena podría tener la espalda de la población en muchos estados debido a los escándalos que se están registrando y ante los liderazgos que poco a poco van cayendo ante polémicas. Señores, de este lado. Fíjate que yo pensaría más bien que la narrativa que está ocurriendo fortalece, mejor dicho, lo ocurrido recientemente fortalece la narrativa que la presidenta misma ha venido esgrimiendo y eso a su vez cohesiona al mismo grupo pensando en que el enemigo en la actualidad no es interno, ya no estamos hablando del PRIAN y demás, ya la verdad me parece que incluso los partidos políticos que en la actualidad pues están en la oposición siguen sin entender cómo tendrían que renovarse para lograr de nuevo captar la intención de voto, siquiera el interés de los votantes, y ahora pues se posiciona, bueno, no ahora, viene ya de hace meses la presidenta posicionando al enemigo hacia de su gobierno o del proyecto de la 4T, mejor dicho, ni siquiera su gobierno, del proyecto de la 4T como externo, y esto pues viene a fortalecer esa misma narrativa. No sé en realidad, porque nadie lo sabe, no se ha hecho público el motivo detrás del retiro de la visa de Andrés Manuel, de Andrés López Beltrán, perdón usted, que como ya lo decía, doctor, la única situación en particular que le coloca en el ojo público es que es hijo del expresidente López Obrador, un presidente que pues a la fecha un expresidente que sigue teniendo peso, pues a partir de que es el mismo proyecto el que se sigue encaminando, enarbolando y continúa construyendo las propias candidaturas para el siguiente año. Me parece que sale más bien fortalecido, a menos que venga una acusación ya directa y quién sabe con qué bases sólidas pudiera darse. Eso estaría por verse, en dado caso de que de verdad haya intención del gobierno de Estados Unidos de hacerle un daño permanente, puntual a su figura, ¿no? Sin embargo, entonces, Irán, lo que tú estás posicionando es una apuesta de Morena a que su narrativa prevalezca entre sus simpatizantes. Yo creo que vaya, a ver, si es la apuesta a partir de este hecho, pues, o sea, no creo que haya sido un hecho fabricado, ay, ojalá pase que le quiten la visa, no, a ver, está esta situación y que toca, fortalece más que a Morena al aprovecharla, ¿verdad? al Aprovechar propio el momento. Andrés López Beltrán. Me parece que y él lo capitaliza bastante bien, porque no creo que le importe que el presidente Donald Trump lea la misiva, la carta, le interesa que quienes comentamos, que se den cuenta. Los mexicanos se den cuenta en sí, la leamos. Es eso, sí. Me parece que es lo que más le interesa. Bueno, de fácil lectura sí es, ¿eh? Una cartita que la lees en 3 pues patadas. Sí, claro. Y más en el tono en el que le escribió, ¿no? Que parece un niño emberrinchado y los términos que utiliza, pues obviamente llaman más la atención para la ciudadanía, ¿no? Porque eso de la soberanía y la injerencia, como bien lo decías tú, que las palabras que utilizó la presidenta, pues sí, obviamente están arraizadas ya dentro de la gente de Morena. Y más porque hay que recordar que este fin de semana hubo 2 reuniones de Morena en donde hubo precisamente esa defensa, ¿no?
de la soberanía y en contra de la injerencia que hay de otros países, por decirlo así, por haberle quitado la visa. Obviamente no dijeron que fue por la visa que le quitaron a Andy, pero sí se montaron en el tema que subió la presidenta, que es esto de la soberanía y de la no injerencia que hay hacia México, y se haberle quitado pues la visa a un hijo, por decirlo así nada más, es el hijo de un expresidente, nada más. Bueno, yo no recuerdo, y mira, he hecho memoria, me puse a buscar, revisé muchos análisis que se generaron a lo largo del fin de semana, no recuerdo ningún caso, ninguno. Y Estados Unidos ha tenido confrontaciones con países de Medio Oriente, con países del Oriente. A nadie, o si le han quitado la visa a funcionarios, nunca nos hemos dado cuenta, nunca se ha convertido Antes en no tema era nota. de discusión. A lo mejor no nos ha trascendido hasta acá, No han pero publicado sí, cartas. Pero pero para sí, que- sí ha habido una mayor restricción, por ejemplo, en la obtención de del mismo documento hacia ciudadanos No de se ha habido esas nada de naciones coreanos, específicas. ni de iraníes, ni de... Pero también es cierto que Estados Unidos tiene una agenda y esa agenda También la está haciendo esa es una sentir a también través del realidad. retiro de las famosas las visas. visas y en la filtración de estas. Porque además, ¿cuál es su eh, interés? México. Sí, claro. En realidad, o sea, Sí, a Bueno, mí sí me gustaría subrayar algo que no podemos hacer a un lado. Evidentemente ya sabía Andy que venía este trancazo y tan sabía que antes de que él comentara esta carta, 2 días antes le hicieron una entrevista acomodada totalmente diciendo que él no se sentía en problemas y que todo estaba bien, que dormía tranquilo. Evidentemente a mí me parece que hay un sospechosismo porque lo que está detrás, que es algo más grave, es la filtración, o más bien la manera en que el gobierno federal, a través de Luisa María Alcalde, da a conocer listados de medios de comunicación o de políticos o de reporteros o de periodistas que son los enemigos de la 4T. Me parece que fue lo que se comentó, tan grave que lo que ocurrió con la carta de Andy López es como una especie de amortigua un poco porque se le vino una crítica muy fuerte al gobierno federal por precisamente tener este modelo fascista de estar publicando listados de enemigos para el gobierno. Yo no me quedo con algo que haya sido de pronto una casualidad, porque ni siquiera el gobierno ni una publicación de un medio de comunicación reventó a Andy López. Fue él solito el que emitió la carta en sus redes sociales reclamándole de una manera infantil a Donald Trump que le habían quitado la visa. Entonces yo creo que el caso de Andy a mí me parece tan patético que es como una especie de maestro, te toca sacrificarte, adelántate al trancazo que viene y quítanos la polémica tan fuerte que tenemos a nivel internacional de estar difundiendo listados de enemigos del gobierno. Creo que yo me quedo más con eso El propio que lo de gobierno Andy. lo está inflando. El tema de López Obrador, de López Pero Beltrán, sí, porque lo está inflando. se olvidó un poco las listas, y eso sí me parece muy preocupante. Sí, pero a ver, es que también lo de las listas viene ligadito con la propia ley que se busca aprobar, ¿no? Defensa de la defensa de las audiencias y demás. Sí, no, ahí viene junto hay un con fondo. pegado, se viene articulando todo el asunto. Hay un fondo que Sí, me parece sí. que no podemos quedarnos con Andy, nada, eso es algún distractor, no. El fondo es... ¿Y tú crees que alguien como Andy López Beltrán dice, ok, me sacrifico? Fácilmente. Yo pienso que su proyecto No, es no, más no. ambicioso. Alguien le dijo, maestro, éntrale, porque esto está afectando el movimiento. Y un movimiento 4T, fascista, exhibiendo a los enemigos al estilo Italia, al estilo entiendo eso, claro. Alemania, claro que es una afectación internacional de un gobierno que amenaza de esa manera a los opositores. Y Andy le va a beneficiar. Pero a ver, porque- perdón, no opositores, es que son periodistas, no son opositores. También Es que, políticos. ese es Para el ellos asunto. no- para ellos son hay opositores. hay políticos, claro, pero es que justo decir que en la narrativa, validar que el periodista es opositor es ponerlo en un punto de incluso argumentación bastante pobre para criticar lo que está mal y de ponerlo como, es opositor, pues es que, ¿qué más va a hacer? Es opositor. No, el periodista igual critica un punto que critica otro, ¿eh? Sí, pero O también sea, tienes que poner- tener la información completa de que hay periodistas que evidentemente tienen una pauta para estar criticando. Y ahí en el listado se evidencia cuando hacen un comparativo de sexenios pasados con pautas a sus negocios, que evidentemente... Híjole, no sé eso si me me parece explico. todavía más... Sí, lo sí, que sí. tú mencionas me parece Si más ustedes peligroso que me la propia permiten, lista. perdón, Eugenia, tenemos que hacer pausa, nos lo indica producción. Perdón. Yo lo había platicado con Mario. Al margen de que haya pausas, tener esa lista es ilegal.
Sí, 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 Esa sí, lista es también, ilegal, también. aunque el periodista que estén señalando reciba un pago por lo que hace, que tampoco es ningún delito. Reciba un pago. Ahora falta que hacer periodismo tenga que ser... Recibe un pago por la gratuito. empresa para la que trabaja. Claro. Claro, pues sí, claro, como nosotros que trabajamos para Que no es lo que yo estoy veo, señalando, ¿eh? Fórmula. No, Finalmente- directamente, personas. No, yo no- Finalmente, Mario, y lo discutimos regresando a la pausa, no me parece que el tema de la lista desaparezca. El escándalo de López Beltrán que sí. estalla, pero la lista se conserva. Dime en qué La medio hicieron de comunicación siguió siendo portada No, las ya no, listas. ya no. ¿Desapareció? Andy metió Pero total esto ruido. da vueltas, es como la rueda de la fortuna. Amigos, lo que estamos comentando lo tenemos como todas las semanas en nuestro podcast Directo MX, lo pueden ustedes escuchar a través de Spotify, lo compartiremos inmediatamente en cuanto termine nuestro programa. Voy a pausa, regreso con Irán, con Eugenia, con el doctor Héctor Ruiz López, con nuestro amigo Mario Muñoz, no tardamos. Regresamos a Directo MX. Vámonos rápidamente a un video en el que ahora le mostramos la postura de algunos personajes del gobierno de los Estados Unidos. El tema es el mismo, la desaparición o el retiro de la visa de Andy López Beltrán. Una visa es un privilegio, no es un derecho. Cada país tiene la autoridad de decidir quién puede ingresar a su territorio, incluidos los Estados Unidos. Las visas pueden ser canceladas en cualquier momento a discreción del gobierno estadounidense. I've said this repeatedly. I don't know why it's so hard for some to comprehend it, so let me repeat it again. A visa, no one's entitled to a visa. There is no constitutional right to a visa. Okay, a visa is a permission to enter our country as a visitor. If you enter our country as a visitor, and as a visitor in our country, be it a student, a tourist, a journalist, whatever you want to be, and you undertake activities that are against the national interest, the national security of the United States, we will take away your visa. In fact, if we knew you were going to do it, we probably wouldn't have given you your visa. Bueno, si Donald Trump, como decían mis compañeros en la mesa, nunca va a leer la carta de Andy, ni le va a responder, ni siquiera lo va a tomar en cuenta, bueno, puede presumir Andy López Beltrán que Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, sí respondió al evento. No le respondió a su carta, pero sí habló del tema y estableció lo que ya habíamos comentado. Las visas no se ganan comprándolas, ni en un concurso, ni son un mérito de quien las recibe. Ni en tómbola como... No, sí, hay En visas ningún doradas lugar. que sí se Simple y compran, ¿eh? sencillamente es un permiso que te otorga una autoridad. En Sí el caso de existe. Estados Unidos no podemos Sí. obviarlo, es un tema complicado. Cuestión de trabajo, Eugenia, empresa. regresamos contigo, habíamos dejado pendiente tu comentario. Sí, ya nada más quería agregar que este tema de Andy, de su visa, va a ser su tema de campaña, su discurso, ahora que quiere ser candidato a diputado federal. Se va a victimizar, lo va a utilizar, va a decir que él es muy bueno y que le quitaron la visa, y va a ser un punto, creo que importante, para que este tema, al menos con él, continúe, siga adelante. No le van a dar la visa, obviamente, no se la, si estaba renovando el trámite, pues ya hasta ahí quedó, ya no va a continuar. Pero sí lo va a utilizar como un tema en su campaña, precisamente para victimizarse o revictimizarse, porque él es todo bueno, es impoluto, es el hijo de un expresidente y se merece que le den la visa para que él ande paseándose por todo el mundo gastándose el dinero que a lo mejor ni siquiera era de él, ¿no? Eugenia, acabas de decir algo que me parece importante de recordar, porque en este lenguaje que se comparte y se difunde y se defiende por parte de los simpatizantes de Morena, pretenden que otra vez nos envolvamos en la bandera y defendamos la soberanía nacional. Así es. Yo quiero subrayar y cederle la palabra a mis compañeros, pero no se olviden que Andy López Beltrán fue encontrado en Tokio, ha sido visto en otros países, se ha dado la vida, yo no podría asegurar que con dinero indebido, pero se da la gran vida que contradice y lo señala como un incongruente con el lenguaje de la austeridad republicana. Y además, hoy está recorriendo poblaciones de Tabasco, violando abiertamente la ley electoral, haciendo campaña, entregando periódicos del partido Morena, saludando a la gente y pidiéndoles que lo tengan presente porque va a ser candidato a diputado federal. Ese es el jovencito Andy López Beltrán, que jovencito ya no está tanto, pero que es, como le han dicho los de la oposición, ahora sí yo recojo ese término, es un junior de la política. Ese es Andy López Beltrán.
no es ningún mártir de la democracia mexicana. No. Y yo por eso les pregunto ahora qué opinan de cómo lo enarbola la presidenta Claudia Sheinbaum. No fueron 2 asambleas, Eugenia, tú lo mencionabas hace un rato, fueron 22 por todo el país. No, al menos en Jalisco. En Jalisco, en la capital. Y de los morenistas que ahora dicen, defendamos la soberanía nacional. Pues ¿cuándo Andrés Manuel representa la soberanía nacional? Hablo de Andy. Su comentario, si tienen. Bueno, yo hace rato comenzaba mi comentario diciendo que Andrés Manuel López Beltrán se curaba en salud porque sabía él o intuía que viene algo más fuerte. Entonces, dentro de aquellos personajes o funcionarios que le contestaron de Estados Unidos está Christopher Landau, que es subsecretario en el gobierno y aunque no lo menciona directamente, hace un comentario en forma, no sé, irónica, quizás, dice, ¿estás disfrutando el show? Rellena tus palomitas, amarás la siguiente parte. Entonces, es una amenaza en torno a lo que viene, ¿no? Vienen más cosas, de acuerdo a la agenda esta que menciono que está manejando Estados Unidos en torno a la política con relación en México, ¿no? Entonces, otro de los que le contesta a Andrés Manuel, Andy López Beltrán. Sí, yo quiero insistir en el tema, es un gran error y es un desgaste innecesario para la presidenta Claudia Sheinbaum que esté atendiendo errores de todos los de Morena. O sea, se la pasa en la mañanera en lugar de dar resultados, política pública, programas efectivos para la población, servicio para la población. Me parece que la presidenta lleva ya toda su administración tratando de apagar fuegos que encienden polémicas de narcotraficantes, de influyentes, de impresentables, de gente de Morena que se ha ido de boca una y otra vez. Y está el caso de Sinaloa, está el caso de Baja California, está el caso de Sonora, está el caso de Tamaulipas, está el caso de Michoacán, y ahí será un listado enorme donde la presidenta ha desgastado su imagen defendiendo a gente que no debería. Queda claro totalmente que hoy están defendiendo a López Obrador, no tanto a Andy López Obrador, perdón, Andy López. El tema es que evidentemente ella siente que si no mete la cara, el golpe es contra la 4T. Y vamos a ver cómo les va. Yo insisto, en la elección intermedia de 2027, a mí me parece que hay elementos suficientes para que la población comience a tener una especie de frustración o de fracaso hacia lo que prometió la 4T y los casos en particular que hemos visto. Si la presidenta con sus intervenciones es capaz de salvar la imagen tan desgastada que ha provocado la 4T en un periodo tan corto, vamos a ver si eso se demuestra en el 2027. Pues mira, yo diría que te concede la razón en lo total, si no fuera porque enfrente no veo ninguna cuestión que se esté construyendo que resulte interesante o medianamente prometedora para esa cantidad de votantes decepcionados que dicen, bueno, ok, entonces por acá tampoco, por acá, ¿qué? ¿Dónde? ¿Quién? Que al final de cuentas es la crisis sistemática de partidos que de hemos políticos visto, que basura que existen en México. Porque Manuel a ganar en 2018. Es que no han hecho nada por tener nuevos cuadros. Y si usted observa en Morena, pues sí, hay 2 en específico que pueden ser fuertes. Omar García Harfuch, Marcelo Ebrard, que seguramente va a insistir. Brínquele al PRI, el impresentable corrupto señalado por muchos de Alito. No puede ser Moreno, que no puede ser que Alito sea el líder como la opción de la esperanza para cambiar lo que estamos viendo. Del PAN, claro. Pues mire, el silencio lo dice todo. Movimiento Ciudadano, bueno, sin hacerla de abogado del diablo. Entonces, ¿qué va a ganar la abstinencia? Bueno, yo sí quisiera recordar el menos peor. Pareciera como que enfocamos la situación en una derrota total o en una victoria total. Hay que tomar en cuenta que, de acuerdo con encuestas, en este momento, a mucha distancia de las elecciones, Luis Donaldo Colosio lleva ventaja en Sonora, Mariana Rodríguez lleva ventaja en Nuevo León, Ruth González lleva ventaja en San Luis Potosí, y siendo del Verde rompe con Morena. En Jalisco se podría dar pues un resultado, digamos, mediano, en el que Movimiento Ciudadano mantenga el control. No me parece que sea un escenario totalmente bonancible para Morena, y si esto continúa y se instala en la población, en el ciudadano, la idea de que Morena efectivamente está coludido con el narco,
a pesar de que no haya buenos candidatos de oposición, el resultado del 6 de junio del año 2027 puede darnos una sorpresa a todos. Voto de castigo, el famoso voto de castigo. Amigos, ahí está el Habrá tema. que esperar. Desde la visa de antes. Sí, claro, Y hay que ver. esperar, estimado Irán. Sí. Porque Morena sigue siendo Morena. Claro, Sí, y es el partido sí. con mayor intención de voto, Eugenio. No, Sin me duda. refiero a que se pelean siempre al Sí. interior, entonces pues Morena siendo un Morena. Sin duda no tenemos la bola de cristal. Si ya supiéramos lo que iba a pasar, le aseguro que estaríamos administrando la fortuna. Pero por ahora solo administramos este poco tiempo que tenemos de, afortunadamente, dialogar con ustedes. Es tiempo de hacer una pausa, recordándoles que lo que hemos comentado sobre este asunto. Andy López, que por cierto quiero subrayarlo, no le gusta que le digan Andy, hay que decirle Andy para regresarle un poquito de lo que nos hace. Andy López y el tema que ha provocado. Vamos a hacer pausa, regresamos después de este breve corte con otros temas. Amigos, estamos de regreso y como se los comenté al iniciar esta noche directo a MX, hablemos de los temas locales. Les invito a que veamos este breve video. El tema queda clarísimo y aquí le doy la palabra a mis compañeros. No quieren llegar a acuerdos, no quieren pagar los adeudos, no quieren reconocer los pasivos pasados. Es decir, dicen, no, pues yo pago lo de mi administración. Eso es como si yo, como gobernador de Jalisco, dijera, pues yo no le voy a pagar a los bancos los créditos que sacó el gobernador Aristóteles, no me corresponden. Estamos señalando los 320 millones de pesos invertidos, así como el derecho que tenemos a los cálculos transparentes, que no se practique el delito de usura, que nos entreguen las cuentas claras, recibos. Cuando tú vas a pagar el agua, no vas y preguntas cuánto debo, 1,000, aquí están. No, te dan el recibo, revisas y entonces vas y pagas. Y validar cada uno de los predios si verdaderamente son municipales, son de uso municipal o tienen otro uso como un templo religioso, como un centro educativo, etcétera, etcétera. A partir de ahí que esté validado, si son esos mismos 100 predios, pues yo veré la forma, como ya lo hizo Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, que tengo que entender si es una suma que no está en estos momentos en mis posibilidades de pagar, hacer un convenio. Bueno, como ustedes habrán podido ver, dos presidentes municipales de Morena, Laura Imelda Pérez de Tlaquepaque, Sergio Chávez de Tonalá, están en choque abierto con el gobernador Pablo Lemos. Él les pide que paguen lo que le deben al CIAPA. Ellos alegan que quieren revisar esa deuda. A mí me parece de entrada, y a reserva de lo que opinen mis compañeros, hay un tanto de razón en todos los argumentos. Me parece que Laura Imelda Pérez Segura dice, si el CIAPA no tiene los documentos para demostrarme la deuda, no tengo que pagarlo. Sin embargo, los alcaldes de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, digamos que están en una postura más flexible. Ellos hicieron una negociación, ya la anunciaron. Creo que estamos viviendo un momento importante porque el CIAPA, en una profunda crisis, necesita dinero. Y bastante. Y está tratando de arreglar un tema de los muchos pendientes, la deuda de las autoridades. Mucha gente dice, ¿por qué no pagaban? Pues no me pregunten cosas tan difíciles de contestar, pero no pagaban. Señores, ¿qué postura tenemos sobre esto? A sus órdenes. Oigan, a ver, son varios puntos interesantes. Por una parte, la estrategia de cobranza del CIAPA, que tiene que ser súper estratégica y bien colocada para que tenga frutos, porque si no pagan, pues es la misma, todo el escenario que se está viendo de polémica y de enfrentamiento. El ejemplo que da Pablo Lemos a mí me parece muy contundente cuando dice, pues sí, efectivamente, cuando los alcaldes comentan que no van a pagar deudas pasadas porque es atentar contra la programación de gasto, es atentar contra la obra pública que estaba ya programada, evidentemente la cobija se tiene que jalar a un lado y son varias decenas de millones de pesos las que se tienen que recortar a otros puntos para pasar al pago del CIAPA. Hasta allí me parece lógico, pero lo que señala Lemos en el sentido de decir, pues efectivamente, imagínense que yo les digo a los bancos, no, pues te debe Aristóteles y Alfaro, ¿yo por qué te voy a pagar? Pues evidentemente no, porque es un caso institucional y como institucional se debe de abordar. Hay un conflicto súper remarcado en Tonalá y Tlaquepaque contra el CIAPA.
y eso lo tienen que resolver como se resolvió con Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco. Vamos a ver qué pasa. A mí me parece que ya vamos ganando un poquito en el lado de la deuda pública hacia el CIAPA. Ahora donde tenemos que ser más efectivos es con los ratas de los grandes empresarios que no pagan. Porque así, a mí sí me parece totalmente cuestionable que haya un asesor del CIAPA que sea el que está jineteando la deuda para que pasen 5 años y prescriba la deuda y se lleven su buena tajada, perdonándoles o condonándoles deudas millonarias a empresarios o a gente que está relacionada con la política. Entonces, insisto, el lado de la política se está atendiendo, me parece que están cediendo cada vez más, a ver cuándo el gobierno federal también se pone a pagar lo que debe, pero en el caso de los grandes empresarios y los grandes deudores se necesita una medida súper tajante. Ya nos han dicho que hay 18 embargos a grandes empresarios, hay 10 edificios que se construyeron y que le cerraron el drenaje y el agua potable porque no están pagando. Hay un caso emblemático en lo que es la carretera a Chapala, cerca del Álamo. Se dio una factibilidad para un edificio, un solo edificio, y construyeron 8. Y de los 8, 5 no pagan al CIAPA el servicio del agua. Ya le cortaron el servicio. Eso es lo que queremos ver. Si le vamos a poner todos, pues que sean todos, no unos cuantos. Bueno, de entrada, reconocer que aquel que deba tiene que pagar, sí o sí, ¿no? Sin embargo, me parece excesivo el método utilizado en torno al municipio de Tlaquepaque, y me explico el por qué. En reiteradas ocasiones, diferentes actores del CIAPA o del gobierno del estado han pedido no politizar este asunto del tema del CIAPA, ¿no? Y me parece que el hecho de haber mandado una cuadrilla de personas a querer cancelar o clausurar el servicio de agua potable a la presidencia municipal de Tlaquepaque, obviamente acompañado de reporteros previamente avisados, me parece un acto con miras a querer politizar o polemizar. La presidenta de Tlaquepaque días antes había participado en la Junta de Gobierno del CIAPA y había externado su inconformidad con algunas cuestiones, y también nos han venido informando que no está de acuerdo con la cobranza, que quiere llegar ahí a aclarar algunas situaciones. Creo que se le estaba cobrando interés por interés. Creo que el diálogo es lo adecuado aquí y que se pague lo que se debe. Pero no de esta forma de polemizar, politizar el asunto. Pero doctor, perdón, Sí. no quiero ser nada más contradictorio, pero es justo el argumento que expone Laura Imelda Pérez. Nada más que luego dice, si no me entregan documentos, no les voy a pagar ni un 5. Y pues no hay documentos. Y estamos en un momento en que se requiere una alianza, un reconocimiento de todo lo mal que se ha hecho. Porque la pregunta es muy obvia. ¿Por qué no les cobraban? Pues ya no hay quien lo responda. El problema está en este momento. El CIAPA necesita fondos para poder echar a andar lo que no sirve. Totalmente de acuerdo, o sea, si se debe que se pague, y si hay documentos, hay un histórico de los consumos, y si no hay un medidor, pues hay una cuota fija, un estimado de lo que se, o sea, no es culpa o Yo veo responsabilidad. que el Tlaquepaque lleva esto a los tribunales, inexorablemente. Además, argumento un par de asuntos más que no me parecen cosa menor. Dice la presidenta de Tlaquepaque, oye, y además tengo 30 y tantas colonias que también deberás de incluir en el mismo descuento que se está solicitando porque también reciben mala calidad del agua. Y además de las arcas municipales han salido, creo que dijo 300 millones de pesos, una cuestión así, es lo que dijo. Habrá que ver si muestra documentos sobre eso para reparaciones que le correspondía realizar el CIAPA, lo que es socavones, que si las tuberías, que si bla, bla, bla. Entonces, a ver, yo creo que tiene que haber justo lo que tú mencionas, un ánimo de conciliar y ver el bien común, que es mantener vivo el organismo, que imagino le conviene a los municipios inscritos dentro del CIAPA que siga existiendo un CIAPA, porque tampoco creo que Tlaquepaque solita pudiera decir, bueno, ahí te va. Sí, que paguen lo que se debe. Y tú haz lo que te corresponde de acuerdo a la ley para brindar el servicio del agua a tus habitantes. Al final el Tlaquepaque perjuicio es para los ciudadanos, Sí. no para el gobierno municipal. Hay otro punto que tenemos que checar, que es no nada más verlo hacia el exterior del CIAPA, ¿no? El CIAPA con los grandes deudores, sino al interior del CIAPA, que ¿por qué dejó el CIAPA que pasaran 5 años sin cobrarles o sin reducirles el servicio a muchos de estos comerciantes o empresarios o gente de políticos, ¿no? Pues ¿Qué es lo que tranzas, Eugenia. No, hay que checar que si los inspectores
creo que así se llaman, inspectores que van a hacer estos recorridos para estar cortando el agua, si realmente estaban trabajando bien o estaban recibiendo, ojo, lo digo sin saber, que estuvieran recibiendo algún tipo de mochada para que dejaran pasar las cosas, o sea, que no les cortaran el servicio y que se dejaran pasar años y años y años para que esto les beneficiara y a los 5 años ya no pagar esa deuda que se tenía. Entonces, creo que también el CIAPA... tranza, ¿sí? El no CIAPA, del CIAPA cúpula, no, pero sino sí de del los CIAPA trabajadores. Sí, de los trabajadores. O sea, hay que checar también eso porque a lo mejor más de alguno ya se hizo millonario o por ahí están No, haciendo sus tranzas el tema todo es al quién lo va a interior. checar y cuándo. Es que esa es otra de las yo no cosas que quiero tiene que hacer el CIAPA. No quiero suponer, me remito a la declaración de Ismael Jauregui Castañeda, director del CIAPA. Las deudas con los gobiernos municipales se remontan al año 1996, pero solo tengo documentos del año 2006 a la fecha. Palabras del director del CIAPA. Los tiene. Oiga, la cosa es tan pero patética. Los inspectores son los que hay que revisar también. El doctor creo que dijo un apunte muy contundente. Están alegando muchos que no hay medidor y si no hay medidor, pues ¿cómo te va a pagar algo inexistente? No se hagan tontos o no se pasen de listos. La cuota fija es la que marca y se les cobra la cuota fija y se acabó la polémica. Sí o sí tienen que pagar. El caso que señalaron por parte del CIAPA de que, por ejemplo, en el mercado de abastos no pagan muchos locatarios. Usted recuerde que el mercado de abastos, una buena parte, el dueño es el ayuntamiento y el ayuntamiento concesiona esos espacios. Pues dicen que ni hay medidores ni se paga el agua en esos espacios. Y la pregunta es cómo, o sea, cómo comerciantes operan sin pagar el servicio de agua potable porque tienen como la autorización de que al no haber un medidor o al ser el Ayuntamiento de Guadalajara el responsable en el recibo y que no hay una responsabilidad ni del ayuntamiento ni del locatario, ¿cómo es posible que hayan pasado 20, 30, 40 años sin que locatarios del mercado de abastos paguen el servicio? Señores, dejen de estar ahora sí que robando el erario. Oye, pero a ver, dentro de esa bolsa también va la UDG con sus edificios como todos Sí, nada más que la UDG ya arregló. Sí. Yo pongo No, pero la medidores UDG y a partir pero de tuvo ahora, disposición Por la eso, UDG. pero es que es la misma postura, ¿eh? Hay O sea, el muchas- asunto de hay muchas de escuelas aquí que no para pagan. adelante, lo de atrás, no, pues ¿cómo si no Y tiene que haber una concientización y también una reflexión. También cobrarle espacios educativos tiene cierta lógica de apegarse a lo que dicta la Constitución. Eso lo entiendo. Maestro, a ellos condónalos de alguna manera. Eso lo pero entiendo. los espacios administrativos Ahí sí, o de porque hay lucro negocio. con la pena. Hay negocio y buen negocio. En resumen, ineficacia dentro de la institución desde hace muchos años. Sí. décadas. Sí. Tenemos que hacer Alguien se pausa. está haciendo rico. ¿Alguien? Ay, Eugenia, algunos y no son pocos. Tenemos que hacer la pausa. Les recuerdo que lo que acabamos de comentar lo pueden escuchar en el podcast Directo MX. Aparece en Spotify. Se los compartimos en nuestras redes sociales. Volvemos. Amigos, en la última parte de nuestro programa esta noche vamos a abordar este conflicto social que se está generando en Mirador de San Isidro. Los vecinos de la zona rechazan el proyecto de vivienda para policías estatales y personal de la Secretaría de Seguridad como parte del programa Legado. También tenemos nuestros videos virales. Vemos rápidamente un video. Les agradecemos mucho el espacio, la apertura para que podamos platicar. Nos interesa mucho escucharlos. Le agradecemos mucho a Memo que te dieras la vuelta con nosotros. Sé que no pudimos platicar por allá, pero las tres platicamos y vimos muy oportuno darnos la vuelta. Aquí estamos y queremos decirles que estamos a la orden y que nos da mucho gusto poder entablar esta conversación, que estamos seguras que no va a ser la última. Nos gusta trabajar en equipo y aquí estamos a la orden. Hay inquietudes legítimas de vecinos y esas inquietudes legítimas merecen, como en cualquier otro caso, toda nuestra atención. Nosotros tenemos este espacio de diálogo y estamos haciendo lo que al Congreso le corresponde. Corresponde la interacción de otras autoridades, incluso federales, por el tema que se ha señalado respecto de mantos acuíferos, etcétera, y cada una de estas autoridades, estoy seguro, hará lo que les corresponda. Mucha paciencia, mucho respeto, por favor.
Bueno, esta última parte del video, después de José Luis Tostado, coordinador de los diputados del Movimiento Ciudadano, corresponde a la parte previa a un encuentro que tuvo el presidente de Zapopan, Juan José Frangé, con los vecinos inconformes de ahí de Mirador de San Isidro. Le quiero recordar, por si usted no lo tiene, digamos, presente, se pretende ahí construir una serie de 10 torres que sumarían 200 departamentos, que serían vendidos a los trabajadores de la Secretaría de Seguridad en precios accesibles y con las facilidades correspondientes. Esto es parte del programa Legado. Este programa, como lo ha subrayado el gobierno del Estado, le da más prestaciones a los policías y a los trabajadores de la Secretaría, brinda becas para sus hijos y ahora pretende ofertarles vivienda. El programa se autorizó en el Congreso. El predio lo defienden los vecinos que ya radican en la zona, aseguran que es susceptible de inundaciones, que además quisieran un parque ahí y pues obviamente temen que con la llegada de 200 familias pues hay que compartir espacio, problemas de tráfico, evidentemente situaciones como el agua potable, el drenaje, más todos los servicios que son naturales de una zona de convivencia. El gobierno de Zapopan, que me parece es el que está más abocado a buscar un diálogo, es el que ya está interviniendo, lo hicieron también diputadas, como ustedes pudieron observar. Veremos a dónde conduce esto, que apunta para hacer un choque, si es que antes políticamente lo arreglan. No sé si ustedes, compañeros en la mesa, tienen una evaluación sobre este tema y cuál sería la solución adecuada, porque desde mi perspectiva, a reserva de lo que ustedes opinen, el programa Legado tiene un trasfondo bastante adecuado. Sí, no, es una política pública muy, de verdad, positiva. Evidentemente, siempre hemos cuestionado que no se les den todas las oportunidades, buenos salarios, prestaciones a los policías, que evidentemente eso detona que terminen en las filas del crimen organizado. Al dar este tipo de apoyos en donde pretenden una vivienda digna a los elementos de seguridad pública, me parece que es el ejemplo de una buena política pública por parte del gobierno del Estado. Sin embargo, creo que aquí se les están atravesando los intereses de los vecinos. Ojalá no haya grilla ni políticos miserables que se estén metiendo políticamente para sacar un beneficio, pero hay indicios que podrían suspender este proyecto. Dicen las autoridades que va, pero creo que, híjole, a ver si no se les complica y terminan por el bien de todas las partes buscando otro lugar en donde no haya una polémica tan fuerte. Los vecinos tienen su razón, las autoridades y los elementos de seguridad también tienen su razón. Entonces aquí se necesita diálogo e inteligencia para resolver el conflicto, que sí es algo importante en Zapopan. Bueno, me parece que es como ya lo dijo Mario, una política importante para ayudar a las familias de los policías. Me parece que es delicado el tema porque los policías pueden sentir un cierto rechazo. Sí. Y el mensaje que se está generando, esta animadversión, creo que no es positiva, porque a final de cuentas la policía son los mismos que cuidan a estos habitantes que se niegan a que construyan la vivienda ahí. Entonces, mucho ojo, hay que darle seguimiento, hay que tejer fino ahí en ese sentido para evitar que esto crezca, como ya lo dijo Mario. Señores de este lado. Pues sí, este tema ya se politizó, como bien dicen mis compañeros, efectivamente hay las razones de los vecinos que son muy válidas y las razones del gobierno del Estado también que son muy válidas, pero yo veo que más adelante va a haber una lluvia de amparos en este tema y que van a bloquear la construcción de estas casas para los policías que, bueno, por un lado, qué bueno, ¿no?, que estén pensando en ellos, pero sí auguro que dentro de poco va a haber una lluvia de amparos para tratar de frenar este proyecto de Legado. Bueno, habría que aclarar, si me permites, Eugenia, amigos en la mesa, el proyecto aún no está completamente aprobado. El diseño del proyecto se avaló en el Congreso con el voto a favor de las fuerzas de oposición, entiéndase Morena en particular. Sin embargo, al final es el municipio de Zapopan el que otorga los permisos. Claro. Juan José Frangé les precisó a los vecinos, vamos a esperar a que se hagan los estudios correspondientes, el uso de suelo, el tema hídrico, porque también los vecinos alegan que al ser un predio sin uso permite la absorción del agua de lluvia. En este momento, para lo único que se tiene permiso otorgado por el municipio es para el movimiento de tierras, nada más. No tienen todavía el permiso de edificación y de trazado,
es un tema largo, no se va a resolver en un fin de semana. Sí, pero por otro lado, Jonás, ya el gobernador Pablo Lemus salió a defender el proyecto. Sí, claro, A ver, él es el impulsor. A lo que voy es que yo no observo la posibilidad de que Juan José Frangé diga, no, gobernador, aquí no. No se puede, sí. Pues Yo no, no a mí, creo que a eso mí no vaya me a parece ocurrir, pues. descartable, ¿eh? ¿No crees que Frangé tiene la decisión de poder decir que no? Yo pienso que si no se ofrece otro espacio, un plan B, en posibilidad para que eso se dé, a lo mejor. Yo creo que sí, yo creo que Frangé sí tiene esa Pero facultad. si yo observo, a ver, es que yo lo que observo es al gobernador Pablo Lemus muy plantado en el que ese sitio va. Es que hay intervención política. La oposición está detrás de los vecinos. Creo yo que así es como reacciona el gobernador. Pero si hay un municipio con reservas territoriales, pues esa es Zapopan. Sí, pues Zapopan tiene para aventar para arriba, variablemente. probablemente ya hay un plan B o un plan C. Claro, en tienen que eso sí, resolverlo. así No es. pueden arriesgarse a llevar a esto Oye, a que un a ver conflicto si no trasladan el problema a otra zona y ya. Porque no van a querer que luego haya votos ¿por en qué el contra problema? en la próxima A lo elección mejor, también, ¿no? Pero ¿por qué problema? Por los argumentos que están esgrimiendo ahora los vecinos, se pueden esgrimir en cualquier otro territorio. pero es un proyecto en circunstancias problema. similares, ¿eh? ¿Es O sea, un proyecto problema? No, no lo creo. Entonces, No creo ¿por que qué sea un proyecto trasladar el problema? No, lo que digo, la argumentación que están hoy objetando los vecinos, esa misma puede replicarse en otros sitios si se dan las mismas condiciones. A eso me refiero. No que el proyecto sea un problema. Coincido justo en la necesidad de reconocer el trabajo que se hace en materia de seguridad y a partir de ahí dotarles de todos los beneficios que se puedan dar desde el Estado. Pero si las condiciones que hoy están diciendo los vecinos, que esa zona sirve para tales fines, que el agua, que si las vialidades que se habla, eso mismo se puede generar en cualquier otro punto del municipio y de cualquiera, ¿eh? O sea, a eso me refiero. Ahí está, y podremos seguir hablando de ellos, si ustedes me permiten. Hoy queremos concluir la exposición de los temas que les hemos preparado para ir rápidamente a nuestros videos virales. Y quiero comenzar con Mónica Soto. Si ustedes no la ubican, es una magistrada electoral. Terminó marcada por su, digamos, buena relación con el gobierno federal. Se va del Tribunal Electoral. Da para mucho. 30 años da para cerrar un ciclo. Quiero compartir con ustedes y he escogido este espacio, que es mi espacio y es en donde me siento segura, abrazada y una más, que hoy he decidido hacer un alto en mi vida profesional y jurisdiccional. He tomado la decisión de separarme del cargo como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ni entre ellos se aguantan. Pues que le vaya bien, digo yo. Sí, sí, sí. Y déjeme decirle ahora que a 2 de 3 caídas con límite o sin límite de improperios, estos 2 diputados del PRI y de Morena, pues se aliaron a aventones por cualquier cosa, ¿no? Pero veámoslo. No me toques, cabrón. A ver, no me toques. No me toques. No me toques, no me toques, no me toques. Tú eres el hecho principal. Tú eres el proveedor de armas de los narcos. Tú eres el vocero de narcos. Si tú no te das una, tú que se queda. No me toques. 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 Te lo digo yo de frente. ¿Qué quieres llevar? Yo te lo digo de frente. No, no. No me toques. Yo pienso que las acusaciones son graves, pero si no se sustentan más allá de lo que se da allí. No, hombre, eso y más se escucha ahí en la cámara. Está drama. Al calor de las... Como dijo Mario Muñoz. Ay, nuestros políticos, nuestros representantes allá en las tribunas. Oiga, cuestiones más bellas, sin lugar a dudas, las da la naturaleza. Vea el eclipse que se vio en Europa. No pares, no pares. No pares, no pares. Sigue, sigue, no pares. No pares, por Dios. ¡Oh! 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 Eso es ingenio.
Oiga, y bueno, de ese romanticismo, vámonos a algo que sí me parece digno de analizar. Hubo en Tamaulipas, si mal no recuerdo, Tampico, perdón, hubo una visita presidencial de Claudia Sheinbaum y estaba en su camioneta y se acerca una persona, una mujer de mayor de edad, y le da una regañiza a la presidenta, o sea, la regaña, exige que se resuelva un problema, la calla. Híjole, me parece que debió haber sido un poquito más prudente porque la presidenta se mostró accesible para que le denunciara qué estaba pasando de su problema. Pero la señora creo que está padeciendo algo tan grave que no se pudo comunicar de una manera debida. Ve usted lo que pasó. El pueblo le pide. El pueblo la quiere, el pueblo le pide. Pásale, señora. Pásale. Pues quítense. ¿Qué pasó? A ver, dígame. No, yo no te doy la mano. Bueno, dime. ¡Ya quiero que resuelvas el robo de propiedad de mi terreno! ¡Daño de mi terreno! ¿De dónde es su terreno? ¡Cállate y déjame hablar! De los rateros, no me toque. De los rateros, secuestradores, asesinos. Javier Santillán García. Ana Vianey Santillán García. Dame tu nombre. Carmen Santillán Peña. Te doy tu nombre para que luego me maten a media calle. Ay, por favor, hombre. ¿No quieres que te atienda? Resuelve mi punto. Bueno, pero... Esos narcos viven en calle Décimo. Híjole, qué riesgoso lo que denunció. Imagínese a los que está señalando, pero creo que sí le hizo falta prudencia y un poquito más de... La desesperación de la señora. Sí, es normal. Pero no vas y te pones en una situación de que te van a... De otras maneras, quién sabe si hubiera logrado el impacto y difusión que tiene ahorita. Claro, miren compañeros, ahora qué imágenes se filtran de Joaquín El Chapo Guzmán. El Canicón está hoy de vecino, ¿no? No va a haber pleito. Pero usted sabe, la educación de ellos es completamente otra cosa. Y yo me dediqué a sembrar mota, a traficar, a robar. No. Nadie puede decir que yo le haya robado. No. Inclusive el gobierno, el Estado, por eso estaba tranquilo, no tenía ninguna cosa. Bueno, el Chapo Guzmán, siempre un personaje, siempre recibiendo la atención mediática. Sigue por ahí preso y yo no creo que salga hasta que emita el último suspiro. Amigos, nos vamos a despedir. Muchas gracias por habernos acompañado. Le agradezco mucho a Irán Espinosa, Eugenia Barajas, a Héctor Ruiz López, a mi amigo Mario Muñoz, a todos ustedes. Pasen excelente noche. Hasta la próxima.